Todos han tenido que ver su rostro en algún medio de comunicación, llorando por sus supuestos dramas familiares durante la dictadura pasada. Ebe de Bonafini no es la madre afligida por la pérdida de sus hijos, sino una ponzoñosa víbora que, sirviéndose de la propaganda de los desaparecidos y sus influencias personales con altos jerarcas de la política izquierdista, amasa fortunas año a año. Esta es su historia. En pleno goce de la impunidad, la embajadora del terrorismo internacional, Ebe de Bonafini, y un grupo selecto de colaboradoras acaban de ser distinguidas por la prestigiosa Universidad de Bolonia con un laurea honoris causa en reconocimiento a esa infatigable tarea por los supuestos derechos humanos que realiza desde la organización que preside, las Madres de la Plaza de Mayo, algo que resulta por demás incomprensible, ya que esta señora se especializa exclusivamente en el tutelado de los derechos de terroristas y delincuentes considerados enemigos de la humanidad. Pero donde realmente saltó a la fama internacional fue cuando brindó en público junto a Fidel Castro en La Habana, regocijándose por el atentado a las Torres Gemelas, alegando que las víctimas eran norteamericanos ricos, cuando en verdad murieron solo obreros extranjeros. Más cercano en el tiempo fue su reivindicación de la narcoguerrilla de la FARC, que a su criterio no constituyen una organización terrorista, oportunidad en que aprovechó para calificar al presidente Uribe de genocida y responsable del secuestro de jóvenes idealistas colombianos, condenados por la justicia de ese país por delitos de lesa humanidad. Estamos con los compañeros de la FARC, estamos con Chávez, estamos con nuestro presidente que fue... Hace pocas semanas incluso osó afirmar que los jóvenes que habían ido a luchar a la guerra de Malvinas eran todos unos fascistas y que deberían haber muerto todos y no volver ninguno. La Asociación de Excombatientes no tardó en responderle. Sorcoín, Delegación Cipolletti, quiere rechazar y repudiar las declaraciones vertidas la semana pasada por la señora Ebe de Bonafini, donde dijo que todas las personas que participaron del conflicto bélico eran todos fachos y no tendría que haber vuelto ninguno. Mientras ella recibía al Papa y festejaba los goles en el Mundial del 82. El espíritu amplio de Bonafini le permite mantener excelentes relaciones con la ETA, a la que considera un movimiento independentista que lucha por la libertad de Euskal Herria, permitiendo que miembros de esa organización, reclamados por la justicia española y a los que se les concedió asilo político en Argentina, revisten como docentes de la Universidad de las Madres que ella dirige. Se sabe que en Batasuna es tratada como una militante distinguida y que probablemente algún pico de dinero recaudado con los secuestros y chantajes de la ETA ha terminado en los bolsillos de la obesa vociferante. Pero nadie imaginaba que un gobierno autonómico como el del Principado de Asturias se prestaría a subvencionar a una inductora del odio y la violencia. Y así es. El gobierno socialista presidido por Vicente Álvarez Areces ha regalado a Ebe de Bonafini, la defensora de la ETA, 180.000 euros supuestamente destinados a una inexistente Universidad de las Madres, que es el último señuelo inventado por esta arpía para estafar a los ingenuos y los tontos. El señor Álvarez Areces premia a una ardiente partidaria del terrorismo en España con 30 millones de las antiguas pesetas provenientes de los impuestos de los españoles. Bonafini, además, no ha titubeado a la hora de prestar apoyo jurídico y de defensa al etarra Laris Iriondo, detenido en Uruguay, del que pendía un pedido de extradición del gobierno español por terrorismo. Su más reciente hazaña fue realizada en circunstancias que corroboró la célebre conclusión a que había llegado el general Perón al definir que la víscera más sensible de los argentinos era su bolsillo. Doña Ebe, ofuscada porque no se le había entregado $1 millón de los dineros públicos, uno de los tantos aportes similares que realiza el gobierno argentino a su fundación, una empresa inmobiliaria y constructora sui generis, realizó junto con sus compañeras de ruta el copamiento de la Catedral Metropolitana, en lo que llamó un acto de protesta y ayuno.
Al encontrarse con los baños clausurados, de inmediato improvisó uno tras el altar mayor del templo, demostrando su más absoluta sensibilidad. Las mercaderes de Mayo no tuvieron reparos en utilizar el templo para la extorsión, ese templo que resguarda los restos del Libertador, desafiando e insultando a los fieles con su brutal proceder con tal de hacerse de esos dineros tan ansiados. Tras el escándalo, la Bonafini se retiró de la catedral complacida de haber logrado hacerse de $1 millón, una de las tantas cuotas asignadas por el gobierno kirchnerista para ese floreciente negocio de canje de viviendas por adoctrinamiento revolucionario. El 28 de marzo de 2007 llegó al puerto de Buenos Aires, procedente de Italia, un buque danés que portaba en sus contenedores maquinarias e insumos para la fabricación de ladrillos, que en total están valuados en $2.165.000, según datos de la aduana. La costosa maquinaria viajaba a nombre de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que preside Eve de Bonafini. En tiempos kirchneristas, el cambio de Bonafini es evidente. Pasó de reclamar el no pago de la deuda externa a ser oficialista por primera vez en su vida con el gobierno que le pagó al FMI, y logró que la Fundación de las Madres se diversificara. Así fue que con la asesoría del apoderado Sergio Joclender, las madres desembarcaron en el mercado de la construcción y ganaron varias licitaciones para edificar barrios de viviendas sociales en la ciudad de Buenos Aires. Pero la razón principal por lo que la Gorda de Mayo saltase a la fama es su fraude aún mayor. Se tienen pruebas palpables de que los hijos de Eve de Bonafini están vivos. Esto ratificaría que el tema de los derechos humanos, en la forma política en que están instrumentados, constituyen un verdadero negocio comercial. Respecto de la situación de Eve, conviene recordar que nunca quiso hablar de sus hijos que residirían en París. La falsedad de presuntos desaparecidos se extiende a otras figuras emblemáticas de este controvertido asunto. Pero hay más. ¿Quién es el abogado de Madres de Mayo y potentado de todos sus sucios negocios? El abogado en cuestión es un individuo que se graduó en Derecho en la cárcel, cumpliendo condena por parricidio. Asesinó en compañía de su hermano, que aún está en prisión, a sus padres. El abogado parricida es Sergio Joclender, condenado a cadena perpetua tras el parricidio en 1981, sale en libertad condicional tras cumplir 2/3 de su condena por matar a golpes a sus padres. Hay ya una frase acuñada en Argentina, síndrome de Joclender. Así se describe la maniobra con la que el autor de hechos aberrantes contra los derechos humanos se cubren las organizaciones defensoras de esos derechos que ellos violaron. Podemos concluir que Eve de Bonafini pasará a la historia de la Argentina como la vocera del terrorismo internacional y la prueba más grande de que el discurso de los desaparecidos y los derechos humanos no es más que el negocio de la nueva y millonaria clase dirigente.